En el planteamiento del diálogo se lanzan algunas temáticas, como habéis visto en el programa, sobre la polarización política en torno a la polarización emocional, el papel de las redes sociales frente a otros actores más tradicionales como el periodismo o los medios de comunicación más clásicos y cómo esto afecta a la esfera pública. Así que, sin más dilación, pues si quieres empezar, Camila. Bueno, considero que las redes sociales no ayudan, Twitter básicamente, a generar una conversación racional o calmada. Es decir, solemos leer a personas con las que estamos más o menos de acuerdo, generando de esta manera cámaras de eco que no se interceptan entre sí. Y esto también permea en lo político. Es decir, los políticos van a aquellos medios de comunicación donde saben que tienen un espacio de conversación, un safe space a la hora de conversar y donde se juega menos el intercambio y el debate entre personas que piensan capaz de maneras opuestas. Esos grupos donde se puedan canalizar consensos tienen que ser grupos pequeños donde haya de manera simétrica personas que estén muy en contra de algo o muy a favor de algo, pero además tiene que haber lo que ellos llaman grises confianzudos. Y me gusta mucho ese concepto de grises confianzudos. ¿Qué es un gris confianzudo? Bueno, es una persona que no está pensando en términos de blanco y negro, pero no por tibia o no por falta de información, sino porque está muy convencida de esa posición más intermedia, ¿no? Es verdad que los medios siempre fueron portadores, no de reflejos de la sociedad, sino de interpretaciones de la sociedad, del mundo, de la realidad. El problema es que ahora ya no son interpretaciones con pretensiones de universalidad, son interpretaciones exclusivamente para los acólitos, ¿no? Como has dicho, Camila, es decir, para los que ya están convencidos. Creo que se necesita más conciencia de la gente sobre los medios como actores políticos. O sea, los medios ya no son intermediarios, son actores políticos. Y la gente tiene que darse cuenta de eso. Creo que eso, por ejemplo, en Bolivia ya ocurre. Ha habido una encuesta de la FES, de la Ebert, que muestra que la gente los ve como actores políticos, ¿no? Para llegar a la democracia verdadera tenemos muchas cosas que aprender todavía. Hace 32 años que Haití celebró su primera elección democrática. Y 32 años después, cuando evaluamos solamente 3 mandatos de 5 años han llegado al término. Y hace menos de un año, 11 meses, la muerte de un presidente en su casa coronó este mal funcionamiento de nuestra democracia. Pero lo peor es que después de la muerte del presidente no estamos viendo ninguna voluntad por parte de la administración actual para organizar elecciones, tampoco para favorecer el diálogo. Los jóvenes, se ha hablado el día de hoy, necesitan tener voz. Las mujeres necesitamos tener voz, ¿no? Somos la mitad de la población y no es un tema de feminizar, no es un tema de redemocratizar, es un tema de consolidar un espacio, como ya lo decía la colega de México, que no ha sido ocupado por las mujeres. Necesitamos estar presentes en ese espacio, ocupar ese espacio. Es necesario innovar, ¿no? Y para innovar necesitamos plantear nuevas formas de conectividad, sobre todo en un espacio donde las redes sociales ocupan un lugar primordial. Es necesario replantear cómo estas redes 2.0 que transitan en una política que va de lo digital a lo analógico, de lo invisible o lo etéreo a lo presente, necesitamos plantear nuevas formas de hacer democracia. Yo aquí... Mi pregunta sería cómo hacer para que esos espacios de consensos razonados, etcétera, no sean minoritarios, no sean elitistas, sino que puedan ser realmente participativos y democráticos. Porque yo diría que esos espacios de consenso se deberían llevar a barrios, se deberían llevar al territorio. Es decir, no creo que esos espacios de consenso tengan que limitarse a universidades o tengan que limitarse a grandes medios de comunicación. ¿Cuál puede ser el equilibrio entre la garantía de la veracidad, del rigor, de la deontología periodística y el control informativo, la desacreditación de la prensa libre, un poco dónde está en ese dilema, ¿no? Un posible equilibrio? No se trata de coartar ni de tampoco caricaturizar a los medios,
pero sí de ponerles límites. Yo creo que los límites siempre se han pensado en términos legislativos, ¿no? O de lo contrario, se ha pensado mucho en el libertinaje de los medios, que lo hagan como quieran, porque son ellos, porque además hay una serie de intereses y de miedos, etcétera, ¿no? Creo que hay que ponerle límites desde la sociedad civil a los medios, como otros actores políticos que existen, ¿no? Eso. De educación nacional. Si el gobierno no promueve ninguna voluntad para transformar la educación en creol, nunca se va a hacer. Es decir, la iniciativa desde fuera no va a servir para nada. El gobierno tiene que tomar su distancia de la élite tradicional para favorecer la participación de todos. Me gustaría si puedes profundizar un poco en esa interpretación positiva del papel de lo emocional para reconectar con la democracia en vez de para fracturar las conversaciones. Las redes permiten la importación de un conjunto de información y la importación de paradigmas de la movilización colectiva, si se quiere. Y por otro lado, permite que actores que ya tienen cierta forma, ciertos mecanismos de organización, como por ejemplo jóvenes que son K-popers, ¿no? Que les gusta el pop coreano, plantearon formas de conectarse con otros grupos en esos grises, ¿no? Confianzudos. Permitieron generar esos mecanismos de diálogo para atender una coyuntura específica y configurar una ventana de oportunidad que permitía tener incidencia y lograr el cambio para redemocratizar.